Silent Hill siempre ha sido más que un simple videojuego de terror. Es una historia que explora el trauma, la culpa y la maldad de una manera que se queda contigo por mucho tiempo, incluso después de apagar la pantalla. Hoy vamos a clasificar a los 7 personajes humanos más malvados y perturbadores de la franquicia. Estos no solo atormentan a los personajes dentro del juego, sino que también nos atormentan a nosotros. Cada uno de estos individuos tiene una historia y un motivo que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar alguien cuando está perdido en la oscuridad. Así que toma asiento, apaga las luces y acompáñame en este viaje por las calles cubiertas de niebla de Silent Hill para reconocer a algunos de estos personajes. Número 7. Eddie Dombrowski es uno de los personajes más trágicos y perturbadores de Silent Hill 2. Su historia expone los efectos psicológicos del abuso, la humillación y la ira reprimida, temas que Silent Hill explora de manera inquietante. Eddie no comienza como un villano, pero el pueblo lo lleva al límite, amplificando su miedo y su odio hasta convertirlo en alguien capaz de actos violentos y extremos. Desde joven, Eddie sufrió acoso constante debido a su apariencia y peso. Los insultos y burlas de sus compañeros dejaron profundas cicatrices emocionales, alimentando una ira latente que nunca supo manejar. Este tormento acumulado finalmente lo llevó a cometer su primer acto de violencia: disparar a un perro y herir a su dueño después de ser acosado. Aunque Eddie intentaba justificar su acción como defensa propia, esto marcó el inicio de su descenso hacia la violencia. En Silent Hill, los miedos y la paranoia de Eddie se amplifican, manifestándose como alucinaciones de burlas constantes. Él cree que todos lo juzgan o se ríen de él, incluso cuando no es cierto. Este pensamiento distorsionado lo convierte en un hombre extremadamente defensivo y peligroso, dispuesto a atacar a cualquiera que perciba como una amenaza real o imaginaria. Los encuentros de Eddie con James Sunderland revelan su progresivo deterioro mental. Al principio, Eddie se muestra ansioso y asustado, negando haber matado a alguien, aunque un cadáver cercano sugiere lo contrario. A medida que avanza la historia, él se vuelve más agresivo y paranoico. En un momento crucial, él admite haber matado a un hombre simplemente porque creía que se estaba riendo de él. Este acto de violencia muestra cómo Silent Hill ha distorsionado completamente su percepción de la realidad. El clímax de la historia de Eddie llega en un almacén de carne, donde confronta a James en un enfrentamiento final. Aquí, Eddie justifica su violencia, diciendo que el mundo siempre lo ha tratado como basura y que matar es su forma de recuperar el control. Este momento subraya lo lejos que ha llegado en su descenso a la locura, impulsado por años de abuso y su incapacidad para lidiar con el rechazo. La trágica historia de Eddie termina con su muerte a manos de James. Su vida es un recordatorio sombrío de cómo el trauma y el abuso pueden deformar a una persona, llevándola a cometer actos terribles en un intento de enfrentar su dolor. Número 6. Aunque no aparece físicamente en Silent Hill 2, Thomas Orozco está profundamente presente a través del trauma que inflige a su hija, Ángela Orozco. Sus actos de abuso moldearon no solo la percepción de Ángela sobre sí misma, sino también el retorcido otro mundo que ella experimenta en Silent Hill. El daño psicológico causado por Thomas llevó a Ángela a un enfrentamiento final donde ella terminó con su vida. Sin embargo, esto no le otorgó paz. En cambio, la dejó cargada de culpa y autodesprecio. En el mundo de Silent Hill, el trauma de Ángela toma forma a través de Abstract Daddy, un monstruo que simboliza su abuso. Este encuentro nos muestra las cicatrices que el abuso puede dejar en las víctimas, perpetuando su dolor mucho tiempo después de que el perpetrador haya desaparecido. Las interacciones de Ángela con James Sunderland también revelan cuán profundamente su pasado la ha quebrantado. Convencida de que merece su sufrimiento, Ángela lucha con sentimientos de vergüenza y una percepción distorsionada de su propio valor. En ella, vemos una representación poderosa del impacto a largo plazo del abuso y el trauma, temas centrales en Silent Hill. La influencia de Thomas Orozco es una de las más perturbadoras de la saga. Aunque está ausente físicamente, su legado persiste, encarnando el horror psicológico de aquellos que sufren el abuso humano más oscuro. Número 5. El Dr. Michael Kaufman representa un tipo de maldad más fría y calculadora. Como director del Hospital Alchemilla y miembro de alto rango de The Order, Kaufman es un personaje cuya ambición y corrupción lo convierten en uno de los antagonistas más despreciables de la franquicia. Su participación en los horrores de Silent Hill es indirecta pero devastadora,
operando tras bambalinas para manipular a los más vulnerables. En Silent Hill y su precuela Silent Hill Origins, Kaufman utiliza su posición como médico para construir un imperio de drogas que financian las actividades de The Order. Mediante el uso de una planta llamada White Claudia, él fabrica una sustancia alucinógena conocida como PTB, que distribuye mientras explota a los adictos. Aunque está profundamente involucrado en los rituales oscuros de la secta, sus motivaciones no son religiosas, sino puramente egoístas. Él busca dinero, poder y control, sin preocuparse por las consecuencias. Su manipulación alcanza un nivel particularmente oscuro en su relación con Lisa Garland, una enfermera joven que trabaja en el hospital Alchemila. Kaufman convierte a Lisa en una adicta al PTB para mantenerla bajo su control, obligándola a cuidar a Alessa Gillespie, la pieza central del retorcido plan de The Order. Aislada y atrapada por su adicción, Lisa pierde gradualmente su cordura y finalmente su vida, todo bajo la despiadada manipulación de Kaufman. Aunque Kaufman parece ser un aliado temporal para el protagonista del primer juego, Harry Mason, su falta de empatía y lealtad se hacen evidentes. Frío y calculador, Kaufman no muestra miedo ante los horrores sobrenaturales de Silent Hill. Su pragmatismo lo lleva a actuar contra Dahlia Gillespie, lanzando el líquido Aglafotis sobre el dios de The Order en un intento de salvarse a sí mismo. Sin embargo, este acto solo transforma a la deidad en una forma aún más monstruosa, desatando el caos y revelando la profundidad de su egoísmo. El Dr. Michael Kaufman encarna un mal más realista, la explotación y la manipulación de los vulnerables para beneficio propio. Su falta de habilidades sobrenaturales lo hace más aterrador, pues sus acciones reflejan lo que los humanos son capaces de hacer por la búsqueda de poder. Su frialdad calculadora y su ausencia total de empatía lo convierten en una figura inquietantemente realista dentro del universo de Silent Hill, capaz de generar tanto rechazo como fascinación por la naturaleza humana que representa. Número 4. El padre Vincent Smith es uno de los personajes más ambiguos y moralmente corruptos de Silent Hill 3. Como sacerdote de The Order, Vincent combina su posición de autoridad religiosa con un enfoque egoísta y manipulador, lo que lo convierte en una figura inquietante y compleja. Sus acciones no están motivadas por una fe genuina, sino por el deseo de mantener su estatus y poder, sin importar las consecuencias para los demás. A diferencia de otros miembros de The Order, que buscan fervientemente el renacimiento de su dios, Vincent se conforma con los placeres y beneficios del mundo terrenal. Su pragmatismo y desprecio por los aspectos sobrenaturales de Silent Hill lo distinguen de personajes como Claudia Wolf. Mientras Claudia está obsesionada con cumplir la profecía de The Order, Vincent se burla de sus creencias, sugiriendo que los monstruos que Heather Mason enfrenta podrían ser personas reales, percibidas como monstruos. Este comentario desconcertante revela su naturaleza manipuladora y su disfrute sádico al sembrar dudas en los demás. Vincent aparece por primera vez en un edificio de oficinas dentro del otro mundo de Silent Hill, presentándose como un aliado para Heather. Sin embargo, sus palabras enigmáticas y comportamiento inquietante generan desconfianza. Aunque dice estar en contra de los planes de Claudia, sus motivos no son altruistas, ya que él busca proteger sus propios intereses, utilizando a Heather como un medio para enfrentarse a Claudia y mantener su posición dentro de The Order. Este enfoque calculador y su capacidad para jugar en ambos lados lo convierten en un maestro manipulador. Su corrupción moral se refleja en su uso de los recursos de The Order para su beneficio personal. Vincent malversa fondos y disfruta de lujos terrenales mientras explota la fe de los demás. Aunque Claudia persigue un ideal distorsionado de paraíso, Vincent utiliza su influencia para consolidar su poder, mostrando una hipocresía que es especialmente perturbadora en alguien con un rol espiritual. El destino de Vincent llega a su clímax en la iglesia de The Order, donde confronta directamente a Claudia. Sus burlas y desprecio hacia ella terminan con Claudia apuñalándolo mortalmente, revelando que su egoísmo y manipulación no fueron suficientes para salvarlo. Incluso en la muerte, Vincent intenta desesperadamente preservar su influencia, demostrando su total desconexión con cualquier causa noble. Vincent es un recordatorio de que los monstruos más peligrosos no siempre son sobrenaturales. Su corrupción y oportunismo reflejan una forma de maldad humana que es escalofriantemente realista, alimentada por el egoísmo y la falta de empatía. Número 3. Claudia Wolf es uno de los personajes más complejos y trágicos de Silent Hill 3. Su fanatismo religioso
y su búsqueda obsesiva por invocar al dios de The Order la convierten en una antagonista profundamente inquietante. Claudia actúa como sacerdotisa de la secta, pero su motivación va más allá del poder o la gloria. Ella cree genuinamente que su misión es traer un mundo libre de sufrimiento, aunque esto requiera sacrificar a otros y destruir su autonomía. El pasado de Claudia está marcado por el abuso y el trauma. Ella creció bajo la estricta y cruel influencia de su padre Leonard Woolf, un fanático religioso que castigaba severamente cualquier debilidad. Durante su infancia, Claudia encontró consuelo en su amistad con Alessa Gillespie. Esta relación moldeó sus creencias, pues vio en Alessa un símbolo del sufrimiento humano y la necesidad de redimir al mundo. Sin embargo, esta conexión también alimentó su obsesión de cumplir la profecía de The Order, incluso a costa de su humanidad. Claudia ve el mundo como un lugar corrupto, lleno de dolor y pecado. Su ferviente creencia en el renacimiento de un Dios que erradicará este sufrimiento la lleva a adoptar medidas extremas. En su visión, la creación de un paraíso implica despojar a la humanidad de sus deseos e individualidad, lo que revela lo distorsionada que está su idea de salvación. Para Claudia, el fin justifica los medios, incluso si esto requiere infligir un dolor inimaginable. Heather Mason, la protagonista de Silent Hill 3, es el objetivo central de Claudia. Heather, como reencarnación de Alessa, es vista por Claudia como el recipiente perfecto para dar a luz al dios de la secta. En su obsesión, Claudia orquesta el asesinato del padre de Heather, Harry Mason, utilizando a una criatura llamada The Missionary. Este acto, destinado a llenar a Heather de odio y desesperación, muestra la disposición de Claudia para destruir cualquier cosa que se interponga en su camino. En el clímax del juego, cuando Heather frustra sus planes al expulsar al dios de su cuerpo con Aglafotis, Claudia toma una decisión desesperada, consumiendo al feto divino, intenta convertirse en el recipiente del dios, pero su cuerpo no soporta la transformación, lo que lleva a su muerte y a la creación de un ser mal formado que Heather destruye. Claudia Wolf es un retrato desgarrador del fanatismo llevado al extremo. Aunque sus intenciones están arraigadas en el deseo de erradicar el sufrimiento, sus métodos y la devastación que causa la convierten en una figura profundamente perturbada. Número 2. Talia Gillespie es sin duda una de las fuerzas más malévolas de la franquicia Silent Hill, personificando una manipulación siniestra disfrazada de fervor religioso. Como líder de The Order, las ambiciones de Dahlia van más allá de la redención personal o incluso del poder, ya que está completamente comprometida con provocar el nacimiento de la entidad divina que, según ella, transformará al mundo. Su papel en Silent Hill se define por sus acciones abusivas y explotadoras, no solo hacia su hija Alessa Gillespie, sino también hacia cualquier persona que considere útil para los fines de la secta. El acto definitorio de horror de Dahlia gira en torno a su hija Alessa. Dahlia no ve a Alessa como una niña a la que amar, sino como una herramienta para cumplir la profecía de la secta. Cuando descubre que Alessa posee habilidades sobrenaturales innatas, Dahlia imagina inmediatamente usar a su hija para traer a su dios al mundo. Para Dahlia, Alessa no es más que un recipiente, un medio para alcanzar un fin. Impulsada por esta visión distorsionada, ella somete a su joven hija a un destino inimaginable. En un ritual retorcido destinado a impregnar a Alessa con el dios, Dahlia prende fuego a su hija. El ritual fracasa en producir al dios que imaginaba, pero causa un trauma físico y emocional severo y duradero para Alessa, quien apenas sobrevive al evento. Sin embargo, Dahlia no siente remordimiento por lo que ha hecho, considerando el sufrimiento de Alessa un sacrificio necesario para su plan mayor. Para mantener a Alessa viva y en un constante estado de tormento, Dahlia la confina en una habitación oculta en el sótano del Hospital Alquemila, donde es sometida a un dolor físico casi interminable. Usando hechizos y conocimientos ocultos, Dahlia logra controlar los poderes de Alessa, manteniéndola en un estado comatoso y evitando que sus heridas sanen. Este tormento alimenta los oscuros poderes de Silent Hill, manifestando el retorcido mundo paralelo, poblado por monstruos que encarnan los miedos y el dolor de Alessa. La intención de Dahlia es prolongar el sufrimiento de su hija, sabiendo que eventualmente atraerá a la otra mitad de su alma, Cheryl, una manifestación infantil de Alessa, de regreso a Silent Hill. La manipulación y el engaño de Dahlia no se limitan a su hija. Ella también atrapa a un desprevenido Harry Mason, quien entra en Silent Hill en busca de su hija desaparecida Cheryl. Sabiendo que el amor de Harry por su hija podría servir su propósito, Dahlia lo manipula para que la ayude,
presentándose como una aliada mientras oculta sus verdaderas intenciones. Ella aprovecha su desesperación, proporcionándole guías crípticas que lo llevan más cerca de Alessa, mientras facilita sus propios fines. En esencia, Dahlia ve a todos a su alrededor como desechables, simples piezas de ajedrez para mover y sacrificar a su conveniencia. Sus interacciones con Harry son escalofriantes debido a su habilidad para enmascarar sus verdaderos motivos, manteniéndolo atrapado en su red de mentiras y manipulación hasta que es demasiado tarde. Dahlia no se contenta simplemente con adorar al dios que imagina. Ella desea ejercer su poder, actuar como la madre de esta nueva creación y la gran sacerdotisa del mundo reformado. Sus aspiraciones de divinidad revelan un lado perturbadoramente narcisista, ya que se cree única y especialmente cualificada para interpretar y cumplir la voluntad divina sin importar el sufrimiento que provoque. El papel de Dahlia como villana se ve reforzado por su intelecto astuto y su maestría en la manipulación. Ella posee una habilidad inquietante para entender las debilidades de los demás y usarlas en su beneficio. Esto es especialmente evidente en sus interacciones con el Dr. Michael Kaufman. Dahlia persuade a Kaufman para que la asista en sus planes, convenciéndolo de drogar a Lisa Garland, la cuidadora de Alessa. Esto asegura la obediencia de Lisa y mantiene a Alessa bajo constante vigilancia, protegiendo así los intereses de Dahlia y previniendo cualquier interferencia en su retorcido esquema. Dahlia es meticulosa en su planificación, asegurándose de que cada persona a su alrededor sea un aliado, un peón o una víctima indefensa. A pesar de su innegable inteligencia y astucia, las ambiciones de Dahlia finalmente conducen a su caída. Después de manipular a Harry para que la ayude a enfrentarse a Alessa, Dahlia logra fusionar las almas divididas de Alessa, lo que le permite finalmente invocar al dios que tanto ha ansiado. Sin embargo, este momento de triunfo se corta abruptamente cuando el Dr. Kaufman, desilusionado y desesperado por escapar del infernal otro mundo que el ritual de Dahlia ha desatado, se vuelve en contra de ella. Este lanza un vial de Aglafotis al dios recién nacido, desencadenando una transformación que horroriza incluso a Dahlia. En un instante, el dios que esperaba con tanto fervor se convierte en una entidad monstruosa e incontrolable. El dios, ahora en su forma pesadillesca de Incubus, ataca, matando a Dahlia con un devastador rayo. Su final es rápido, irónico y brutal, un marcado contraste con los años de crueldad calculada que infligió a otros. El legado de Dahlia Gillespie es uno de destrucción, sufrimiento y traición. Sus acciones dejan cicatrices imborrables en Silent Hill, desde el otro mundo que ayuda a crear, hasta las heridas emocionales y físicas que inflige a su hija Alessa. Número 1. Walter Sullivan es quizás la figura más oscura y psicológicamente perturbadora de la franquicia Silent Hill, encarnando una inquietante mezcla de trauma infantil, creencias retorcidas y asesinatos brutales. Ocupando el primer lugar, el personaje de Walter se basa en los aspectos más oscuros de la experiencia humana, dejando una cicatriz imborrable en el mundo de Silent Hill 4. Producto de una profunda manipulación, abandono y extremismo religioso, la historia de Walter se desarrolla como un escalofriante descenso a la locura donde el amor, el odio y el horror se fusionan en un ritual oscuro. Walter nació en la habitación 302 de South Ashfield Heights, un apartamento que él creía que era su madre. Tras ser abandonado allí por sus padres inmediatamente después de su nacimiento, sin nadie que lo cuidara, fue llevado a Wish House, un orfanato administrado por The Order. Wish House, ubicado cerca de Silent Hill, servía como fachada para la sección de la Madre Santa, una facción de la secta dedicada a adoctrinar huérfanos y entrenarlos para sacrificios rituales. Desde el principio, la vida de Walter estuvo impregnada de violencia, adoctrinamiento sectario y un tormento psicológico, alimentando su transformación en un individuo profundamente perturbado y finalmente peligroso. En el orfanato, Walter fue abusado física y emocionalmente por figuras de autoridad. Lo más significativo fue cómo lo manipularon para que creyera que su verdadera madre era la habitación 302 y que el propósito de su vida era reunirse con ella. La exposición temprana de Walter a castigos brutales, aislamiento y creencias distorsionadas le inculcó una peligrosa mezcla de fe y desesperación. Mientras que otros niños podrían haber desarrollado un sentido natural de sí mismos, la visión del mundo de Walter se volvió cada vez más retorcida, alimentada por la idea de que la habitación 302, el lugar de su nacimiento, estaba viva y lo esperaba. Esta creencia
lo llevaría más tarde a intentar un ritual espeluznante, los 21 sacramentos, diseñado para reconectarlo con su madre. La crianza de Walter en Wisht House lo introdujo en las doctrinas distorsionadas de la secta, particularmente las de la sección de la Madre Santa, que lo veían como el invocador. Guiado por figuras como Jimmy Stone y George Rosten, miembros de alto rango de la secta, a Walter se le enseñó que su vida estaba predestinada para un sacrificio ritual, la realización de los 21 sacramentos, un sangriento ritual destinado a invocar al dios de la secta y transformar a su madre, la habitación 302, en un recipiente divino. El ritual requería que asesinara a 21 personas, cada una representando un aspecto diferente de la Madre Santa. Walter, adoctrinado y profundamente traumatizado, veía este camino como la única forma de reunirse con su madre. Su adoctrinamiento, junto con su trauma, creó una psique peligrosamente inestable que justificaba incluso los actos de violencia más atroces como sagrados. Los asesinatos rituales de Walter comenzaron con una precisión escalofriante. Él apuntaba a pecadores que creía merecían castigo, marcando cada cuerpo con un número único, que indicaba su lugar en los 21 sacramentos. Estos asesinatos eran brutales y simbólicos, cada uno más inquietante que el anterior. Sus víctimas incluían desde un sacerdote a quien alguna vez confió, hasta niños inocentes, lo que demuestra su desconexión total de la condición humana. A medida que avanzaba, Walter mutilaba los cuerpos, a veces extrayendo el corazón, y marcaba cuidadosamente cada uno de ellos. La policía eventualmente capturó a Walter después de una serie de 10 asesinatos, pero su legado de horror continuó incluso después de su muerte. Mientras estaba bajo custodia, Walter terminó consigo mismo. Sin embargo, debido a sus creencias distorsionadas y al poder de los rituales que realizó, su espíritu no descansó. Esto marcó el comienzo de un capítulo aún más sobrenatural en su vida, ya que su alma se dividió en dos entidades, un Walter adulto, que continuó con los asesinatos, y una versión fantasmal infantil de Walter, simbolizando la parte inocente de su alma, que solo quería encontrar a su madre. En la muerte, la matanza de Walter continuó con aún mayor intensidad, desatando su ira sobrenatural sobre aquellos que consideraban necesarios para su ritual. Impulsado por un deseo implacable de completar los 21 sacramentos, Walter continuó asesinando. Sus víctimas incluyeron individuos a los que arrastró personalmente a su retorcido otro mundo, una manifestación infernal de la habitación 302 y los lugares de su trauma, como Wisht House y la prisión de agua de Ashfield. Sus víctimas incluían a personas en su mayoría ajenas a su pasado, pero marcadas por su proximidad o valor simbólico dentro de su demente ritual. Uno de los aspectos más escalofriantes de Walter es su capacidad para crear realidades alternas completas, arrastrando a sus víctimas a sus infiernos personales. Los lugares de su otro mundo sirven como manifestaciones de su trauma pasado y revelan el aterrador entorno en el que se desarrolló. La prisión de agua, por ejemplo, simboliza sus años en Wisht House, el abuso que sufrió bajo la vigilancia de Andrew de Salvo y los entornos tortuosos que reforzaron su aislamiento y sufrimiento. Cada nivel del otro mundo refleja la psique fracturada de Walter, atrapando a quienes se cruzan en su camino. El clímax de los asesinatos de Walter lo lleva a sus dos últimas víctimas, Eileen Galvin y Henry Townshend, el protagonista de Silent Hill 4. En la mente de Walter, Eileen representa a la madre renacida, simbolizando su anhelo de consuelo maternal, mientras que Henry encarna al receptor de sabiduría, un testigo de sus horrendos actos y su opuesto simbólico. La implacable persecución de estos dos personajes sirve como el punto culminante de su oscura peregrinación, mientras intenta matar a Eileen en una réplica de su apartamento, y Henry confronta su forma monstruosa en una versión pesadillesca de la habitación 302. La eventual derrota de Walter a manos de Henry marca el final simbólico del tormento que Walter representa, aunque a un alto costo, ya que el horror que desató deja una marca permanente en quienes sobreviven. En última instancia, Walter Sullivan no es solo una figura de terror, sino un ejemplo profundo de cómo el abuso, el aislamiento y las creencias distorsionadas pueden transformar a una persona en algo monstruoso. Su historia es tanto una tragedia como un horror, retratando el descenso de un individuo profundamente herido que se pierde tanto en su propio sufrimiento que destruye a todos a su alrededor, incluido él mismo. Al llegar al final de esta lista, queda claro que Silent Hill tiene un poder único para dar vida a los aspectos más perturbadores de la psique humana. Cada personaje que hemos explorado encarna una faceta diferente del horror,
desde el trauma personal y las creencias distorsionadas hasta la devoción fanática y el delirio. Estos villanos nos recuerdan que Silent Hill no depende únicamente de monstruos o gore para inquietar a sus jugadores, sino que profundiza en los rincones más oscuros de la naturaleza humana, revelando las cosas aterradoras en las que las personas pueden convertirse cuando son llevadas al límite. Lo que hace que estos personajes sean especialmente inquietantes no son solo sus acciones, sino las trágicas circunstancias y heridas psicológicas que los impulsan, ofreciéndonos un vistazo a las complejidades del dolor, la obsesión y el sufrimiento. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.